Hello, everyone. My name is Ricardo Lozano, Minister of Environment and Sustainable Development of Colombia. I'm going to be your host today. Thanks for accepting our invitation to celebrate this important day for the humanity, as well as to thanks UNEP, WWF, and German government for sponsoring this meeting. As a member of this important panel, I would like to thank the presence of the Patricia Espinosa, Executive Secretary of the UNFCCC, Kate Hughes, UK Director of International Climate Finance, Carlos Manuel Rodriguez, Minister of Environment and Energy of Costa Rica. Thank you very much. Graham Watkins, Acting Chief of the Climate Change Division, Inter-American of Development Bank, and Manuel Pulgar Vidal, leader of the Climate and Energy Practice, WWF International and former Environment Minister of Peru. My introduction will be in English, but the panel of the question will be in Spanish as official language of the UN. Also, I would like to say that we are going to have simultaneous translation, so you can respond in English or Spanish. As the introduction, I would like to say that the pandemic COVID-19 has taken all countries by surprise. Despite being warned, and now many countries regret not having adequate response capabilities to face a threat of such as magnitude. Climate change is another major crisis with clear warning signs now for decades, many of which have been ignored. According to the United Nations and the IPCC in 2019, the high temperature record in Australia, India, Japan, and Europe broke records and affected the health of the population. They mentioned also that this year, 2015, dengue cases increased worldwide, specifically in the Americas, with the more of the 2,080,000 suspected in and confirmed that dengue cases, with the result of the 1,250 deaths. Today, we realize that reducing emission and improving air quality is possible if we set our mind to it, as well as making larger investment in short and medium term to mitigate the effects of this crisis. Mass migration to stay at home as a place to work is one of these examples. If we can make difficult and strong changes in our life to deal with COVID-19, could we also make them to deal with the climate change? Wherever you look, the links between nature, the climate, human society, and the economy are becoming clearer. Countries must ensure that they increase their ambition to tackle the climate crisis through the review processes of their determined national contribution established in the Paris Agreement and long-term strategies to 2050 in order to include measures towards the decarbonization of this energy system, improving the scope of financing of nature-based solutions, addressing sustainable food production system and deforestation, among others. Nature-based solutions are especially striking of this context, as they have proved to be effective action to project sustainability, manage and restore natural and modified ecosystem in order to address and resolve social challenges such as water and food security, human health, disaster reduction, and climate change, with the participation of the local community and indigenous people being implemented together with the comprehensive changes on our energy and urban and industrial infrastructure system. For everything above,
this panel will discuss the links between the climate, biodiversity, and health crisis, as well as the opportunity and priorities to tackle them in the articulate way in order to guarantee the well-being and prosperity of present and future generations, taking into account a starting point of for these messages of the action from science such as IPCC and IPBES report, among others. And now we are going to start this conversation with Mrs. Patricia Espinosa, our Executive Secretary of the UNFCCC. And I'm going to switch to Spanish, given that to our honor, she's Mexican. Welcome very much again, Mrs. Patricia. And quería comenzar contigo, señora Patricia, y darle otra vez la bienvenida a este importante panel para la humanidad, como es la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y preguntarle qué significa el aplazamiento precisamente de la COP26 para la agenda climática en términos de cumplimiento de objetivos y plazos. Porque es importante fortalecer la acción climática considerando el contexto actual como la pandemia, la recuperación económica y el aplazamiento de esta COP. Bienvenida, doctora Patricia. Muchas gracias, ministro, y gracias por la invitación para participar el día de hoy en esta celebración. Quisiera decir que nuestro trabajo en este año, en el 2020, no se detiene, porque tenemos que tener claro que la emergencia climática no se ha tomado ningún tiempo libre por el coronavirus. No hemos podido evitar eventos climáticos extremos y eventos relacionados con el clima que siguen causando víctimas. No debemos olvidar que en el 2019 la Tierra registró su segundo año más caliente en la historia, y esto cerró un periodo de 5 años que ha sido clasificado como el más caliente en la historia de la humanidad. En 2019, los huracanes, los incendios forestales, las inundaciones costaron al mundo 150,000 millones de dólares. Incluso antes de que el COVID-19 nos afectara a todo, ya se esperaba que las pérdidas para las empresas y la economía aumentaran, debido a una década con cada vez más catástrofes naturales vinculadas directamente al cambio climático. Por esa razón, ahora no es el momento de retroceder. Necesitamos mantener nuestra ambición en todos los aspectos de la acción climática, en mitigación, adaptación, financiamiento. Y si bien la situación con el COVID-19 puede haber aplazado la COP26, eso no significa que se haya aplazado la necesidad de que los países y las sociedades en general aceleremos nuestro trabajo para cumplir los compromisos que ya hemos asumido. Y tampoco ha aplazado el requisito de que los países presenten o revisen sus contribuciones nacionalmente determinadas en 2020. Por eso nuestro trabajo en el Secretariado de Cambio Climático no ha parado. Y es más, ha crecido también porque hemos tenido que adaptarnos, buscar maneras de seguir activos, de poder seguir en contacto con todos los países, nuestras partes, y también con muchos de los actores que participan y cuya inclusión en este proceso de transformación hacia una recuperación sustentable es absolutamente indispensable. No podemos dejar de trabajar. Trabajamos ahora a distancia, trabajamos en reuniones virtuales como esta, que realmente celebro, y estamos maximizando nuestros esfuerzos para poder asegurarnos de que sigamos avanzando en nuestro proceso y sigamos avanzando hacia la consecución de las metas que van a permitir una vida en el planeta en el futuro. Muchas gracias, ministro. No, a usted, señora Patricia, mil gracias. Sigamos con Kate. Kate, me gustaría preguntarte del gobierno británico, ¿cuál es precisamente el rol como presidente de esta COP26?
¿Qué rol se espera que países como Colombia o Costa Rica o México, en la región de Latinoamérica, pues tengan en esta COP26? Well, thank you very much, Minister, and thank you so much for having me here today. And I'm sorry that I need to do this in English. My No, Spanish don't is worry. not up to standard, but I'm learning and I'm trying. But thank you very much, and it is a real honour for to be on this panel today on behalf of the UK. And I recognise that we're recording this in advance, and the world is changing fast. But one thing is clear, that the UK's commitment and this panel's commitment to working on climate and the environment remains and is a clear priority for all of us. And Minister, you noted about how the pandemic has illustrated the ferocity and speed with which a global crisis can really affect our people and our economies. And climate change poses similar threats to our future, our livelihoods, and to some of the world's most vulnerable communities into our environment. So it's important that the steps that we take now to rebuild those economies can have a real profound impact on our society's future sustainability, resilience and well-being. And that's why delivering at COP26 is a top priority for the UK. And we are really keen to work together with all countries to achieve ambitious shared outcomes at COP26 that deliver real impact and change on nature-based solutions, mitigation and adaptation outcomes. And we continue to urge every country to come forward as soon as possible with ambitious, strengthened NDC that will help us to meet our collective commitments set out under the Paris Agreement. While the summit and the preparation has been postponed until 2021, we continue to work towards increased climate ambition ahead of COP. We cannot lose momentum, and so we're encouraging partners around the world to ensure that the economic recoveries are clean, inclusive and resilient. But I want to pay thanks and recognise how much the region has been doing already, ambition, in the run-up to Paris, through the leadership in the UNFCCC negotiations and through the Cartagena dialogue. A good example is Chile's NDC, which was released last month. They've moved to an absolute target and included a social pillar to their NDC. But it's important that we work in partnership. We can't do any of this alone. And I wanted to note some of our partnerships with many of the countries in the region. And Colombia in particular has been a very close partner to the UK. We signed just a year ago our Partnership for Sustainable Growth between our Foreign Secretary and Minister Lozano. You were there too. And since then, we've made great progress on deforestation, biodiversity, sustainable energy and transport. Colombia is an ambitious and like-minded country, and we're no doubt that that will be reflected in your forthcoming NDC and long-term strategy. And we're really looking forward to working together towards COP26. The region is really well known and regarded for ambition, and Mexico is another country that's introduced legislation following the UK's lead there and set binding targets. And we would really like to congratulate Mexico and other countries for their leadership here. Similarly, Costa Rica, and we really welcome Costa Rica's efforts here and being awarded the UN Environment Programme 2019 Champions of the Earth Award last year. A real commitment to ambitious policies to combat climate, as well as leading with its ambitious decarbonisation plan. We really want to learn from Costa Rica too on themes such as urban mobility, nature and oceans, and thank Costa Rica for providing global leadership on the NDC implementation and their role on the NDC partnership. They've really been able to highlight their record of sustainable development to other countries around the world. And they've developed a really impressive programme, the Climate Action Enhancement Package Initiative, which really will help countries bring forward ambitious NDCs. And the UK is a real proud supporter of that initiative. In terms of COVID-19 and the tragic outbreak and the impact on our economies, it has definitely added a new dimension to our work in the region and our partnerships. And we really want to focus on that just transition and a clean and resilient recovery. Focusing on the global climate objectives will also have substantial benefits on health and prosperity. And I wanted to end on a note of optimism and hope for the future, and a particular example we've seen really recently in Colombia
supported through our UK Partnerships programme. We recently launched a virtual course on green growth, delivered by the Global Green Growth Institute and developed together with Colombia's National Planning Department. And already in just a month, over 20,000 participants have signed up to learn about sustainable business, the forest economy, and much more. I think that's a really exciting mark for the future. I'm really pleased to be working with Colombia and the other countries in the region, and thank them very much for your leadership. And we look forward to working with you towards COP26 and the ambition that we hope to deliver there. Thank you. For us, for this important objective. Me gustaría seguir con el doctor Graham Watkins. Es nuestro jefe de cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo. Y me gustaría entonces preguntarle, doctor Graham, considerando la crisis económica que estamos enfrentando, ¿dónde deben concentrarse los esfuerzos de financiación para aumentar esta ambición que Mrs. Kate nos acaba de recordar a todos los países cuando hablábamos de nuestras ambiciones en nuestro Acuerdo de París? Bienvenido, doctor Graham. Muchas gracias, ministro. Voy a seguir en inglés, si está bien, siendo británico y guyanés. I think that it's important to look at the financing from the perspective of two phases. The first phase being the emergency phase, and the bank has responded very rapidly to try and provide funding for governments to look at health issues, treating, testing, tracking, making sure that jobs are not lost, looking at liquidity in medium and small enterprises, creating safety nets for those people that are particularly affected, the vulnerable people, and trying to address some of the issues relating to informal groups and informal neighborhoods, and also looking at fiscal policy reforms. So that's one group of actions that's sort of the emergency, that's the today. But I want to talk much more about what's going to happen in the future, this question of the recovery phase, the subsequent growth phase that we need to also put in place to avoid basically a global depression over time and really to build resilience against these kinds of shocks in the future. That's going to be complicated because governments have already had to spend a lot of money in dealing with the emergency. When this happened in the past, people returned to basically dealt with this by going into austerity, and I don't think that that's going to be the solution, and a lot of economists don't think that's the solution in this case. But to be able to move forward, you're going to have to look at not just public funds, but also funds from multiple different sources in the future, including private sources. I would say there's three big pillars to be able to move forward. The first is already been mentioned, is the issue of social investments, particularly for Latin America, given the inequality circumstances here. We really need to put people first, and that means looking at health systems and making sure that health systems are working. There are excellent models in Latin America of really good health systems. Looking at social protection, creating resilient systems for the future. We already mentioned the issue of just transitions and making sure that jobs are maintained and we can move forward effectively. And then the last area is education and research and development, looking at systems like teleeducation, retraining for jobs that have been lost, particularly in the service industries, which have been particularly hard hit. The second big area is basically sustainable infrastructure. This is an area we've worked on extensively, starting with clean energy, storage systems, smart grids, and this is one of the areas that's already been identified as a potential source of jobs. The issue of clean transport, connectivity in cities, it's going to change. I mean, we've got cities opening up areas for bicycles and walking, but things have to be electrified as well. The question of natural infrastructure, nature-based solutions, but also the way in which those can contribute to water and sanitation issues, the management of disaster risk, all of that has to be part of the future package. And one big area is going to be retrofitting buildings to be able to look at the short term and be able to, the back to work side of things, but also making them green. And all of that is underlain by connectivity, the concept of digital communications, basically being able to jump into a technology future. But it's all not going to work unless we also fix the longer term issues, which means fixing policies, making sure that we're looking at the issue of fossil fuels and subsidies, carbon pricing, green taxes, green budgeting issues for the public sector, making sure the safety nets are incorporated into the policy systems.
And the other side is the finance side. So really addressing the issues of physical and transition risks, climate risks for companies. It's not just the companies that have fallen, but it's also the banks that have financed those companies that are going to be in trouble as well. And then the question of prioritization and planning the right projects, choosing the right projects to do over the coming years. The other side of the finances, it's interesting that ESG investing has basically outperformed other kinds of investing. And I think that there's a big lesson right there. But the question of being able to access additional financing through bonds, through using guarantees, through new instruments to try and get more private sector engagement. I think we have to look at all of this package basically as an opportunity. This is the classic crisis opportunity side of things. And think about the future being, the new normal should be sustainability. This is where we need to go. Okay. So thank you very much, Mr. Graham, for reminding us the importance of the where we can focus on our efforts related specifically in finance issues. Thank you very much. And sigo con Manuel Pulgar, nuestro anterior ministro de Ambiente de Perú y que le tocó ejercer la presidencia también en la COP en Perú y ahora pues está encargado de seguir trabajando desde nuestras experiencias de Latinoamérica, desde WWF, como jefe precisamente de Cambio Climático. Y también entonces quería preguntarle, doctor Manuel Pulgar, ¿cómo fortalecer el rol de los actores no estatales, como el sector privado y la sociedad civil, especialmente la sociedad civil, en relación con los compromisos climáticos ambiciosos y la acción climática efectiva? Bienvenido, doctor Pulgar. Muchas gracias, Ricardo, ministro. Y primero, un feliz Día del Ambiente a todos los que están viendo este seminario. Y déjame contestar la pregunta primero confirmando lo que Patricia Espinosa mencionó. Es claro que la postergación de un evento no significa para nada que limitemos nuestras acciones para incrementar la ambición, porque ambición es un término fundamental que implica ponernos en trayectoria y recobrar la esperanza en este proceso. Para mí esos son dos grandes objetivos del 2020 y el 2021 en camino a la COP26. Y en ese sentido, la agenda de actores no estatales cumple un rol fundamental, porque nos estamos refiriendo no solo al sector privado, nos estamos refiriendo a los gobiernos subnacionales y nos estamos también refiriendo a la sociedad civil organizada o al ciudadano de manera individual. Y ellos cumplen un rol fundamental, tanto en trayectoria como en recobrar la esperanza de que los objetivos que nos hemos propuesto son posibles y los vamos a alcanzar. Por lo tanto, déjame darte algunas ideas, fuerzas sobre este rol de la agenda de actores no estatales, más aún en el marco de esta pandemia y esta crisis que el mundo atraviesa. Lo primero es que creo que es fundamental que aprendamos de esta pandemia lo que significa actuar cuando estamos frente a una emergencia. Una emergencia implica poner todos nuestros actos, todas nuestras iniciativas para enfrentarla y para poder sobrepasar las condiciones que la emergencia nos están generando. Creo que lo que están haciendo los estados en materia de salud es valioso con sus diferencias para enfrentar la emergencia de salud y nos toca aprender de estos elementos de emergencia cuando hablamos de la emergencia climática. Porque creo que en muchos casos hemos puesto el título de emergencia climática, pero no hemos actuado acorde con esta emergencia. Y significa poner los aparatos productivos, significa poner la economía en marcha para enfrentar esta emergencia. Y Kate lo mencionó adecuadamente y también Graham. Tenemos sectores, la electrificación de la economía, tenemos un conjunto de iniciativas vinculadas a las energías limpias, la eficiencia energética, el transporte. Tenemos algunos sectores que son más difíciles de reducir emisiones, pero con los que debemos trabajar, la aviación, el sector marítimo, el cemento, el acero, entre otros. Entonces, esa es una primera idea. Hagamos que nuestras acciones climáticas sean acorde con la emergencia. Una segunda idea que es fundamental es necesitamos dar una señal política correcta desde la agenda de actores no estatales. Y esta señal política correcta pasa también por escalar lo que ha significado los últimos 6 años de la agenda de acción climática. Necesitamos darle más legitimidad a la plataforma de Marrakech y a los champions que están cumpliendo una labor realmente genial en impulsar esta agenda, y debemos hacer que el proceso de la agenda de acción climática se acerque al proceso formal, porque creo, desde mi punto de vista, que todavía está un poco alejado, y necesitamos que estados, que son las partes de la convención, y a su vez
los actores no estatales trabajen más de la mano y puedan juntos mostrar que estamos en una trayectoria correcta. Un tercer elemento tiene que ver con necesitamos integrar. Cuando hablamos de la agenda de actores no estatales, y lo mencionó Kate de alguna manera, necesitamos integrar clima, naturaleza y desarrollo. Son tres elementos centrales. Y en ese sentido, las soluciones basadas en naturaleza son una gran oportunidad para esta integración y creo que es algo que podemos cumplir. Déjame terminar esta intervención diciendo, si queremos medir el éxito de la agenda de actores no estatales a través de tres claras medidas de éxito, yo diría, primero necesitamos que la agenda de actores no estatales genere éxito político. Y eso se va a lograr si logramos unir la agenda de los estados con la agenda de los actores no estatales. Y construir esta asociación con actores no estatales no solo en el ámbito global, sino también en el ámbito doméstico. Y en ese sentido es fundamental decirle a los actores no estatales en nuestros países, está vinculado a la economía. Si nosotros no somos capaces domésticamente de asumir acciones de responsabilidad climática, la economía climática del futuro cercano nos va a dejar fuera, porque nadie va a aceptar que se exporten productos con alto contenido de carbono. Una segunda medida de éxito es un éxito técnico. Necesitamos que la agenda de actores no estatales nos ayude, contribuya a ponernos en trayectoria. Y un tercer elemento de medición del éxito de la agenda de actores no estatales es el éxito institucional. Necesitamos fortalecer la plataforma de Marrakech y necesitamos legitimar aún más el rol que cumplen los champions y la Secretaría de la Convención en el trabajo de actores no estatales. Si logramos eso, y estoy seguro que lo podemos lograr, vamos a poder ver que los beneficios que significa trabajar juntos, estados y representantes, autoridades, es decir, a los distintos niveles de gobierno y los actores no estatales que tienen mucho que aportar y mucho en qué contribuir. Doctor Pulgar, por esas reflexiones. Terminamos esa primera ronda con nuestro ministro de Costa Rica. Después tendremos un minutico cada uno para que hagamos las conclusiones de estas reflexiones relacionando precisamente lo que ustedes han dicho, y es cómo nosotros integramos el tema de clima, biodiversidad, salud, como esos los grandes retos, inclusive muchos más allá, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible integran al resto de sectores, pero creemos que con esta, como usted lo han dicho la mayoría, esta es una oportunidad para todos nosotros y tenemos que incrementar más las acciones a nivel, sobre todo local, territorial, de nuestras poblaciones, las comunidades más vulnerables, que son las que realmente en este instante, por ejemplo, cada persona no puede estar afectada, cada persona es la que tenemos que atender y tenemos que llegarle con las acciones efectivas de mitigación o de prevención o de soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que ese es el reto más importante, con que una persona se contagie o que una persona se afecte por problemas de escasez, por ejemplo, del recurso hídrico o no seguridad alimentaria o no abastecimiento de sus propias necesidades. Precisamente eso es lo que también nuestro reto en cambio climático estamos haciendo muchos de los países, y Latinoamérica pues también es un ejemplo, y ese es el tema de este Día Mundial del Medio Ambiente, es decir, la biodiversidad, cómo a partir de las soluciones también de la naturaleza, la biodiversidad nos inspira a todos nosotros, entendiendo que entre más diversos seamos, mucho más resilientes somos precisamente ante estas amenazas que tiene el planeta. La historia nos lo ha dicho, en las grandes catástrofes y grandes crisis del planeta, gracias a la diversidad de nuestras especies es que hemos todavía podido persistir y estar acá en la Tierra. Así que mil gracias. Entonces le damos la palabra precisamente a uno de esos países que ha mostrado, así como nos lo dijo nuestra secretaria y también los anteriores panelistas, inclusive Kate también nos lo recordó frente a la cooperación que se hace con Costa Rica desde Reino Unido, y es esa hoja de ruta basada en la naturaleza que Costa Rica pues nos inspira a todos los países. Así que, ministro, un placer estar también con usted en el día de hoy, en el día de global del medio ambiente. Bienvenido. Le voy a, entonces, y una de las preguntas era entonces cómo podemos elevar esta narrativa que acabamos de decir en las decisiones formales, cómo lo podemos hacer desde nuestras oficinas, desde nuestras carteras,
entendiendo precisamente pues que tenemos esa gran responsabilidad con miras a la COP, en la COP26, entendiendo el rol que ustedes jugaron tan importantes también en la COP25. Ministro, bienvenido. Muchísimas gracias a usted, ministro. Muchísimos saludos y muchas felicidades a todos en este nuestro día, el Día Mundial del Ambiente. I want to thank Kate and Graham for your intervention. Kate, thank you for your remarks on Costa Rica. We co-chair the NDC partnership, and we're strongly pulling for high ambition. We got around 77 developing countries reviewing and committing to high ambition. We need the G20 countries and economies behind that effort, and I hope that all together we can bring them up. En estos últimos días, compañeros, he participado en una gran cantidad de conferencias, videoconferencias con ministros, personajes del sector privado, y he participado en un par de eventos con jefes de Estado, donde tres elementos para mí quedaron muy claros del análisis que muchos de ellos han hecho en torno a la crisis que tenemos. Y la conclusión básicamente es que tenemos tres grandes crisis en este momento. Una es el tema de la inequidad social. Hay un gran problema de inequidad. No es un tema de pobreza, que sigue siendo un gran reto para todos nuestros países, pero el sistema económico pues ha generado una situación de inequidad. Obviamente la segunda crisis que pues es evidente es esta crisis de salud que tenemos, y esto nos lleva a entender lo vulnerable que somos como civilización. Y también el tercer elemento que pues estos grandes actores del sector privado y público han reconocido es la crisis climática. Pero yo quisiera agregar a este análisis una cuarta crisis o reto que tenemos, que es la pérdida de la diversidad biológica del planeta, que para mí es tan o más seria que las tres anteriores, y que resolviendo esta podemos en gran medida resolver las anteriores. La primera conclusión que yo hago es que más que un abordaje muy sectorial a lo social, a salud, a clima y a biodiversidad, al final de cuentas lo que tenemos es un problema muy concreto, que el modelo económico actual, ese modelo neoclásico que no valora la naturaleza, que tiene una aspiración al crecimiento ilimitado, nos ha llevado a un extremo donde hemos trascendido los límites planetarios, y que debemos hacer un abordaje total y completamente integral, entendiendo que el reto no es exclusivamente un reto de un abordaje en biodiversidad y cambio climático, sino entendiendo que tenemos este gran reto estructural, y creo que la crisis en salud que tenemos nos va a ayudar a que unamos el esfuerzo para hacer un abordaje bastante integral. Y ahí es donde tendremos el gran reto, porque la recuperación económica post-COVID-19 puede ser orientada a volver a ese modelo irracional económico, o podemos dar grandes pasos hacia un nuevo paradigma de una economía circular, entendiendo que la naturaleza y los servicios naturales y los servicios ambientales de la naturaleza sostienen las economías y el bienestar de los seres humanos, y creo yo que ahí es en donde debemos avanzar muy fuertemente. Costa Rica, al organizar la Pre-COP 25, trató de posicionar el tema de naturaleza fuertemente en la agenda climática, toda vez que el 30% de la solución climática es la restauración y la conservación de la naturaleza, y que en ese sentido la COP 25 le da un realce, y el tema de soluciones basadas en la naturaleza se consolida como concepto, pero nos genera la oportunidad de ir cerrando esas grandes brechas de los trabajos que hacemos en la Convención de Diversidad Biológica, como en la Convención Marco para el Cambio Climático. Yo, por lo tanto, me siento muy optimista de que pues esta crisis global en esos diferentes cuatro componentes nos puede dar una oportunidad de hacer un abordaje integral en esos planes de recuperación económica,
que van a suceder en cada uno de nuestros países, como entre los diferentes países, entre el sector privado y los gobiernos, entre las agencias de cooperación y los gobiernos, y como decía don Manuel, entre aquellos actores muy importantes de la sociedad civil, y que demos pasos importantes hacia un esfuerzo de un modelo económico diferente. Aquí, y concluyo con esto, tenemos el gran reto de que los decisores políticos tienen la tentación de la solución de corto plazo. Y esa tentación a ir a la solución de corto plazo, entiéndase, volver a invertir en combustibles fósiles, volver a invertir en minería de alta escala, seguir invirtiendo en cambio de uso de suelo para agricultura, está como una de las opciones que ellos tienen. Porque ellos saben que eso funciona en términos de reactivar en el corto plazo las economías. Y aquí es en donde nosotros tenemos que aportar las ideas y los procesos políticos a través de los diálogos que deben entre todos los actores de la sociedad para planificar los procesos de corto, mediano y largo plazo dentro del contexto de la COP26, donde esperamos terminar de una vez por todas la agenda pendiente del Acuerdo de París y concentrarnos fuertemente en el tema de implementación, a la vez que en la COP15 de la CBD esperamos tener un acuerdo tremendamente ambicioso para poder al año 2030 haber detenido toda la pérdida de diversidad biológica y que entremos en un proceso de restauración del entorno natural y la gran diversidad que tiene este planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y ya entrando entonces en la segunda ronda de preguntas, quisiera darle la palabra a nuestra secretaria y preguntarle, doctora Patricia, precisamente en estas palabras de nuestro ministro de Ambiente de Costa Rica, y que también lo recordaba Kate y Graham, y es estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces la pregunta está muy enfocada en eso, y entonces ese reto que teníamos nosotros en la Convención de Cambio Climático y también en la implementación del Acuerdo de París, que era integración de la Convención de Biodiversidad, por ejemplo, o la Convención de Certificación precisamente de la Convención de Cambio Climático, o sea, integrar el ecosistema completo, la vida, la biodiversidad, el clima y por supuesto nuestros suelos. Ese sería el rol, pero ¿cuál sería específicos que usted considera que en estos meses, por ejemplo, deberíamos estar trabajando? Ya estamos precisamente trabajando en nuevas ambiciones también para la Convención de Biodiversidad, pero creo que esa es la gran oportunidad, y es que este año 2020 se va a caracterizar por eso, por esa integración, pues sobre todo de la Convención de Biodiversidad, entendiendo que ese es también nuestro tema, y que era algo que teníamos como una deuda en la Convención de Cambio Climático, eran las soluciones basadas en los ecosistemas, adaptación basada en los ecosistemas, adaptación basada en nuestras comunidades, y que dan muchos ejemplos, hay grandes ejemplos en Latinoamérica, y que pues necesitamos seguir multiplicando. Yo creo que eso también les parece ser uno de los retos, pero usted como secretaria, ¿qué considera que debería ser, por lo tanto, el rol de la naturaleza en estos próximos meses, y en la responsabilidad de nosotros, de los países, de orientarnos en ese camino, como lo dice el ministro de Ambiente, y es ese camino que nos muestra resultados mucho más efectivos para superar y para incrementar la resiliencia? Gracias, ministro. Con mucho gusto. Algunos comentarios a este tema. Bueno, la relación entre la biodiversidad y el cambio climático está amplísimamente documentada, y de hecho, pues hay enormes evidencias diarias, cotidianas para muchas personas alrededor del mundo, en el sentido de cómo el cambio climático ha perjudicado la biodiversidad, nos ha ya privado, ha provocado la desaparición de muchas especies en el planeta. Y también sabemos que para la supervivencia de la especie humana, pues necesitamos ese equilibrio en todo el sistema ecológico. Así es que en ese sentido también el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la autoridad científica que guía nuestro proceso, ha definido con mucha claridad la relevancia que tienen las soluciones basadas en la naturaleza. Y yo diría que muchas veces es muy difícil
separar, esta acción es realmente una acción encaminada a combatir el cambio climático o a mejorar la biodiversidad. Y frecuentemente nos encontramos de que una acción que está dirigida a combatir el cambio climático favorece la biodiversidad, favorece la salud, favorece el desarrollo. O sea, yo creo que aquí la clave es que veamos estos elementos como elementos centrales en todos los procesos de planeación y desarrollo en la definición de políticas públicas. Y en ese sentido quisiera hacer eco de lo que mencionaba el ministro Rodríguez de Costa Rica, en el sentido de que en este momento quizás el mayor reto que tenemos es verdaderamente lograr transmitir el concepto de que en realidad los esfuerzos para abordar el cambio climático, para abordar la pérdida de biodiversidad, para abordar temas de salud, etcétera, etcétera, son realmente todos complementarios y tienen que ser abordados de manera integral. Entiendo muy bien por qué los bancos de desarrollo, por ejemplo, típicamente definen, bueno, 2 etapas, ¿no? Como el doctor Graham acaba de mencionar, en su apoyo a los países. Una etapa de rescate inmediato y luego una etapa encaminada a la recuperación. Pero también es cierto que desde el primer momento, cuando entramos en una crisis, los tomadores de decisiones ya están pensando en los programas de recuperación. ¿Cómo le vamos a hacer para salir de aquí? Es lógico. Si tenemos una responsabilidad en cualquier país, tenemos que tomar esa responsabilidad de decir, bueno, no solamente me voy a preocupar de proveer medicamentos en este momento, sino de promover un marco que nos permita salir adelante de una mejor manera. Y aquí, en mi opinión, lo que es muy importante también es que hay que entender que una recuperación que nos lleve hacia el business as usual, hacia la situación que teníamos antes de esta crisis, hacia la crisis climática que ya estábamos viviendo, no es una recuperación. Eso no lo podemos calificar como una recuperación. Solo hay recuperación si vamos avanzando hacia un mundo sostenible, bajo en carbono, que tome en cuenta la biodiversidad, que tome en cuenta al ser humano en el centro de todas las acciones y que en consecuencia tome en cuenta en todos los sectores cómo debemos de alinear nuestras políticas y nuestras decisiones para combatir el cambio climático. Es decir, que de alguna manera esta crisis nos está quizás ofreciendo una oportunidad histórica para poder abordar de manera muy decidida y exitosa la problemática del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la desertificación, de la cuestión de la sustentabilidad. Yo quiero creer que la capacidad que las sociedades hemos demostrado para cambiar formas de actuar ya ancestrales en solo unas semanas nos tiene que indicar que debemos de ser muy optimistas sobre esta posibilidad, de que tomemos este momento histórico y se adopten las decisiones correctas en favor del planeta, pero sobre todo en favor de las presentes y las futuras generaciones. Gracias, ministro. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Perfectamente entendido el gran mensaje que usted nos acaba de dar a toda la humanidad. Muchísimas gracias, secretaria. Y precisamente, pues entendiendo que Reino Unido ejerce la presidencia para la COP26,
¿Cuáles son esos puntos específicos, Kate, relacionados con la naturaleza y clima que podríamos abordarse por parte de esta agenda que, como usted nos lo recordó al principio, Reino Unido es uno de los grandes cooperantes a nivel global en la lucha contra la deforestación, por ejemplo, la restauración de nuestros ecosistemas degradados, el trabajo que se está haciendo para la conservación del Amazonas, en fin, una cantidad de proyectos que se están invirtiendo. ¿Y cuáles consideras tú exactamente esos puntos específicos de esa relación naturaleza-clima? Well, thank you very much. And I think this is such an important set of questions for us to talk about, and the links between nature and climate and bringing those together. And Patricia has been really clear on how the two of them are complementary, and they are two sides of the same coin. We can't consider either in isolation. And natural systems really are on that front line of that fight against climate change, impacted by climate change, and they're going to provide us with the vital tools that we need to help us adapt to rising temperatures, to lock up and to store carbon, and to make us more resilient as well. Our lands, our oceans, our atmosphere is under threat from climate change, but can also be part of the solutions if we get it right. And if we are going to meet the Paris Agreement, we need a full-scale transition, not just of our energy systems, but of the way that we use our land and our oceans. Agriculture, forestry and land use contribute about 23% of global emissions, but our land and coastal marine ecosystems can provide up to a third of effective climate mitigation. But they're often overlooked. They're often the poor cousins of this debate, and they often don't attract as much finance and support as they should. And lost and damaged ecosystems and the loss of biodiversity impact the well-being and resilience of the hundreds of millions of people whose livelihoods depend on farming, fisheries, and so on. It undermines economic development and can push further millions into food insecurity and poverty. So to tackle this, we really do need a concerted global effort. We need to work in partnership because the prize for doing so is enormous. In economic terms, the benefits of that global transition to low emission sustainable land use could be over $500 billion in business opportunities by 2030 and over $1 trillion in hidden costs in terms of climate mitigation, resilience, food and security and nutrition and economic development and the sustainability of the natural systems that underpin this. A lot of that can't even be valued. The biodiversity, our natural systems and all of these elements that we take for granted are beyond even a price that we put on it. So it is imperative that we use the COP, we use the CBD to focus attention and to focus on real solutions in this area. And I wanted to touch really briefly on three specific areas and to try and bring it to life: deforestation, carbon markets and supply chains, where we're working with many of the countries in this region. So first of all, on deforestation and in the Amazon, this is really the best example of how all of these issues are interlinked and the great collaboration that's emerged in the region, led by countries to safeguard the Amazon. And we've been proud to work with our partners in Latin America to help slow and reverse that forest loss by growing sustainable rural economies, incubating forest-friendly businesses, and promoting that incredible biodiversity. In Colombia in particular, our RED Early Movers program has supported the reduction of emissions through results-based payments. And those have supported an unprecedented level of collaboration with Colombia's rich diversity of indigenous Amazonian in sustainable production and forest governance programs that will benefit over 5,000 indigenous families and safeguard over 6.5 million hectares of Amazon rainforest. And that's also protecting the forests and protecting those livelihoods. On the carbon market side, we know that this region can provide and has provided real global leadership on connecting carbon pricing, environmental markets, and protecting nature. Costa Rica and Colombia have pioneered innovative carbon pricing policies to mobilize those funds for climate adaptation, mitigation, and natural habitat conservation. And again, I would really like to applaud the efforts of many of the panelists alongside me today. For example, Costa Rica's fuel tax generates over $26 million a year to support forest protection, reforestation and agroforestry. And revenues from Colombia's carbon tax are invested into nature-based solutions. We could all learn from solutions like this.
In terms of supply chains, we know that over 80% of deforestation is caused by the production of those internationally traded agricultural commodities. So it's essential that we come together, producer and consumer countries, to cooperate and to get the governance right around this. For COP26, we're really keen to work with other countries to launch a government-to-government dialogue to discuss and agree an inclusive vision and effective action for a sustainable forest and land economy future. So this will focus on helping industries across palm oil, cocoa and soya transition towards more sustainable practices and opening up new opportunities for investment and development in this area. And we're looking forward to working with many of you on this. To point towards how the UK already works with countries such as Colombia to tackle climate change that preserves nature and the environment. We've worked with over 4,000 farmers in Colombia to reduce emissions while improving management of the land. It's hugely successful. And we're also developing sustainable value chains in deforestation hotspots. These are great examples, but we need to turn those into the new normal. We've got a huge opportunity now to change how we do things, to make it more sustainable, more inclusive and more resilient. This region really is at the heart of the challenges and the opportunities, and you're really showing the way. And I'm excited to be working with you on these climate challenges through to COP26. Thank you, Minister. Very much, Mrs. Kate. Doctor Pulgar, le quería dar a usted la palabra y preguntarle específicamente cuáles serían esos beneficios que usted considera pues que pues esta crisis también puede dejar, sobre todo cuando integramos el componente de gestión del riesgo, biodiversidad y clima. Doctor Pulgar, sigue, por favor. Sí, claro, con todo gusto. Creo que esta crisis nos deja muchas enseñanzas. La primera que quiero destacar es, creo que cada vez más entendemos el funcionamiento sistémico y la singularidad del planeta. Es claro que este tipo de pandemias o epidemias o endemias tienen un origen que está vinculado al clima, que está vinculado a la naturaleza o que está vinculado a las condiciones ambientales, que puede ser aire o agua, o a condiciones de insalubridad. Por lo tanto, si queremos evitar que esta se repita, las respuestas tienen que ser acordes con los orígenes. Por lo tanto, y lo dijo Patricia, no podemos tener paquetes de recuperación económica que no incorporen estos elementos de clima, naturaleza, dentro de lo que es la variable económica, y que a su vez mantengan una visión de largo plazo. Lo que está ocurriendo con Europa, donde la presidencia de la Unión Europea está reclamando que la recuperación económica se haga acorde con el Pacto Verde, es una buena forma de seguir. Y creo que ese debería ser el modelo de todos los países, la visión de largo plazo y estas consideraciones ambientales. Ya mencioné los elementos de emergencia. Creo que por primera vez vamos a entender de mejor manera qué significa una emergencia. Y cuando pensamos en la emergencia del COVID-19 y luego la comparamos con la emergencia del clima, permítanme decirles que la emergencia del clima es infinitamente superior, por lo que implica, por lo que golpea a los más vulnerables, por lo que significa en pérdida de tierras, en salinización, en derretimiento de los polos, en derretimiento de los glaciares. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser acorde con esa emergencia. Y por lo tanto, también hay una enseñanza vinculada a la vulnerabilidad que tenemos que considerar. Y lo tercero, y esta es una enseñanza muy propia para este debate, este panel, también nos muestra cómo tenemos que ajustar nuestros marcos de gobernanza. Porque esta crisis de salud lo que nos está diciendo es que tenemos grandes debilidades, no solamente en el sistema sanitario, sino que hemos tenido grandes debilidades en los mecanismos y en las estructuras de gobierno en sus distintos niveles para poder enfrentarla con más éxito. Igual ocurre con el tema climático es integrador y por lo tanto tenemos que tener mecanismos de gobernanza que permitan articularnos. Esto no es una cuestión solo de ministerios del ambiente, a los que yo obviamente valoro y acá estoy al frente de dos muy buenos ministros, pero esto tiene que ver con ministros de finanzas. Y en ese sentido tenemos que aprovechar lo que ocurrió en la COP25, en donde se reforzó la coalición de ministros de finanzas por el clima, donde hay más de 50 ministros de finanzas, y decirles a ellos y utilizar esa coalición para decirles la recuperación económica requiere consideraciones ambientales y requiere consideraciones climáticas. Y esto lleva a una cuarta enseñanza, que es la enseñanza de la ambición, ¿no? Ambición no es un término vacío. Ambición implica, y lo dijo Patricia y lo han dicho también todos los que se han referido, implica que nuestras contribuciones nacionales
no son suficientes las de hoy. Tenemos que reforzar esa idea. Lo que hemos puesto sobre la mesa entre el 2014 y 2015 no es suficiente. Por lo tanto, esperamos que las contribuciones nacionales en su segunda fase incrementen la ambición en el sentido de la meta de reducción de emisiones, sean más fuertemente sustentadas en ciencia, tengan mecanismos que permitan medir el progreso y cómo se va alcanzando la meta que se ha propuesto, entre otras consideraciones. Hoy día hay un número que creo que está en 8 países, quizás me estoy equivocando por uno, de países que ya han puesto una nueva contribución nacional sobre la mesa. Bueno, necesitamos muchos más y tenemos que seguir empujando a todos los países a que cumplan esa tarea, y lo había dicho en mi anterior intervención, y para eso necesitamos la agenda de actores no estatales. Permíteme concluir esta segunda intervención diciendo, aunque puede parecer algo naif, ¿no? Tal como ocurrió en el siglo XIV, luego de la peste negra, necesitamos un nuevo renacimiento, necesitamos, muchos hablan de una nueva normalidad, necesitamos un renacimiento social, político, económico, donde las consideraciones económicas estén asociadas a las consideraciones climáticas y de lucha contra la pérdida de naturaleza. Esa integración es fundamental, y creo que la toma de conciencia y una mayor movilización, en especial de los jóvenes, que estoy seguro va a ocurrir después de esta pandemia, va a contribuir a que este renacimiento nos permita mirar un mundo con mucha mayor esperanza, con mucho mayor optimismo, y que alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Entonces, esas son las enseñanzas que nos deja la crisis en relación a un conjunto de elementos para enfrentar la crisis climática que hoy día nos toca enfrentar. Muchísimas gracias, el doctor Pulgar, muy amable también por inclusive recordarle el rol de los jóvenes en todo esto, como les gusta a ellos que los llamemos, el presente, ¿no? No necesariamente el futuro, sino son el presente, y en muchos de nuestros países trabajamos directamente con ellos. El doctor Graham, el componente de recuperación económica, usted nos hablaba también de esos sectores, de esa prioridad que desde el Banco Interamericano de Desarrollo pues se viene dando precisamente en la apuesta que se le está haciendo también y que se le está dando a muchos países en esa recuperación. ¿Cómo usted considera, por lo tanto, que esa recuperación debería enfocar sus medidas y planes precisamente para mitigar la crisis que tenemos ahora frente al COVID-19 y esos compromisos de la Convención de Biodiversidad y la Climática? You have the floor. Just to repeat a few of the messages already that I've been hearing. One is that we again have that choice between business as usual and a new sustainable normal. And that's the choice that we put in place in 2015 with Agenda 2030, the SDGs, Paris Agreement, Sendai, and various other international agreements. That's one big point. So we really are facing an opportunity driven by the crisis to make change, to make fundamental change. The second big point that's come across from almost everybody is also the integrated nature of climate action. And if you look at long-term strategies, and if you look at NDCs, both resilience and mitigation cuts across all sectors. Resilience cuts across the social issues, the policy issues, the finance issues, the infrastructure, natural capital. Mitigation similarly cuts across all of those different sectors. So it is integrated, by definition it's integrated, and we need to look at it in that way. We really need an approach where everyone is working together on these issues across different sectors. To put some reality on it, though, that we also need to realize the starting point is not good. I mean, there are fiscal realities for countries. The public debt is going to be pretty high as a result of dealing with the immediate crisis. There's capital outflows, there's lost business opportunities. Even the fossil fuel prices drop has actually affected some of the countries in Latin America already. There's social impacts, we've lost jobs, informal neighborhoods are really suffering, people are leaving Lima because there's basically nothing for them. There are some huge issues out there right now, from supply chains, and for Latin America in particular, this issue of cities is critical. It's also, there are some specific issues, for example, the loss of tourism in the Caribbean, which is going to be devastating for the economies of the Caribbean islands.
And as Carlos Manuel mentioned already, we already had the issues of inequality, biodiversity loss, climate on top of all of these. So that's the starting point is pretty low, and we need to move forward. But I also want to repeat some of the other messages made earlier. Costa Rica really is a model. I mean, it is a way forward. There you have a decarbonization plan, long-term strategy based, that's being turned into actions. Those actions are actually remarkably similar to the actions that are required for recovery. So I think that that's a really good example. Chile is another very good example where the NDC, the enhancements of the NDC are actually cross-linkable directly to recovery as well. And I would throw in another one, Barbados, because Barbados is looking at the Roof to Reef program, which is to increase resilience. For many of those Caribbean islands, that is going to be the issue with the hurricane season coming right on top of everything else that's hitting them right now. So I think that there are examples in Latin America that are really good models to follow. And others were mentioned previously about different kinds of taxes, green taxes and things like that. I also want to reiterate that what is very interesting, that a lot of the recovery plans are in fact coming under pressure, but also are coming out as green recovery plans. They're basically Green New Deals that are coming out left, right, and center. I mean, South Korea, Germany's, the EU's have been mentioned. China even is moving with digital technologies, which, as I mentioned before, is one of the underpins for the possibility of actually ultimately reducing emissions in the future. And there's a very interesting survey done by Ipsos, which pointed out that about 80% of people in Mexico want basically to do with climate mitigation in recovery, 65% globally. So it's not like this is just in somebody's corner. This is mainstream stuff at this stage. But one last piece that I want to mention is that to make this work, and we've learned this lesson time and time again, is that it needs to be done in a way that's just. So we need to make sure that we really understand who the winners or losers are and manage both the winners and the losers. We need to really understand the political economy of these changes happening, even if it's country level, regional level, and even at city levels, exactly who's winning and who's losing, because with whatever change you do, that's going to happen. And we also need to make sure that we can, as rapidly as possible, make sure that the capacities exist to be able to move forward with innovative approaches, to be able to move forward as quickly as possible. The just transition also involves shifts in jobs. It also involves shifts in training that need to be brought into play. And so that becomes absolutely critical, being able to make this thing work over the long term. I think we can begin with the models, but ultimately, and this is a message that seems to be coming from everyone, we all need to work together to really build a better future. The plans are there. I mean, you need to improve the ambition in those plans, but basically we have some of the basis of the plans already in place, but we need to act on those and act together on those. Y para terminar, para finalizar, ministro, doctor Carlos, ¿qué significa esa frase clave, como usted lo dijo, que nació en Costa Rica, de High Ambition Coalition, también basado también en la naturaleza? ¿Cuál es el significado que tiene? Vamos a concluir ya con usted, ministro, para que nos haga una conclusión general de todo esto basado precisamente en este significado. Gracias, ministro. Una de las grandes lecciones de esta crisis, que hacía un análisis, don Manuel, muy concreto y transparente, es que hoy creemos mucho más de los científicos y de la información científica que hace 2 meses atrás. Y esto es algo muy interesante porque la pandemia ha rebalanceado no solamente la parte axiológica en términos de valores y principios, sino de cómo debemos tomar decisiones y en base a qué. Y creo yo que así como lo dice doña Patricia, pues los reportes del IPCC como del IPBES nos hacen ver que tenemos una crisis planetaria y que el poder poner la evidencia científica en el contexto de los planes de recuperación es tremendamente importante, y ahí el tema de la naturaleza juega un papel fundamental.
La naturaleza es el 30% de la solución climática y proteger y restaurar la naturaleza es el 100% de la agenda de diversidad biológica. Así que yo creo que teniendo, y la comunidad científica nos dice que en los próximos 10 años vamos a perder 1 millón de especies del planeta y hoy ya hemos perdido el 90% de los grandes depredadores de los océanos y si sumamos todos los mamíferos que hay en el planeta, el 96% de los mamíferos del planeta son seres humanos y animales domésticos, solo un 4% de los mamíferos del planeta son silvestres. En los últimos 40 años hemos perdido el 60% de la biomasa silvestre. Hay una crisis muy fuerte. Lo interesante es que ya se cree mucho más en la comunidad científica y los datos y se exige a la decisión, a los decisores políticos, acción inmediata en ese contexto. El otro tema que es muy importante de poner aquí es que la inversión en soluciones, la inversión económica en soluciones basadas en naturaleza tiene un alto retorno económico al revertir cambio climático y buscar revertir los daños en ecosistemas y pérdida de diversidad biológica. Y si nosotros hacemos los números de cuánto nos costaría hacer la inversión de parar la pérdida de biodiversidad y restaurar los números son muy pequeños. Hoy, todos los países del planeta tienen sistemas de áreas protegidas y tienen presupuesto y estamos invirtiendo alrededor de 82 billones de dólares. 82 billones de dólares es el 0.05% del PIB global. Es prácticamente nada. Y de ahí la importancia que, entendiendo que por cada dólar que invertimos en soluciones basadas en naturaleza tenemos un retorno entre 5 y 8 dólares, es que debemos aportar y posicionar esa evidencia para que en los planes de recuperación económica tengamos una agenda verde muy importante. Y concluyo, ministro, diciendo esto, porque don Graham dijo algo muy importante. El otro día un periodista en Costa Rica me preguntó, ministro, ¿cuáles van a ser las nuevas acciones climáticas post-COVID-19? Y yo le dije, ninguna, ya todas las tenemos presentadas. Ya tenemos nuestro plan sectorial de energía, ya tenemos nuestro plan de descarbonización, ya tenemos nuestra estrategia nacional de biodiversidad, tenemos la agenda agroambiental, donde buscamos limar asperezas en la visión del paisaje entre agricultura. No tenemos que cambiar nada. Es más, mi tarea va a ser de contención política, de que la cosa no se eche atrás, de que esa proyección de largo plazo que usted explicaba, Graham, no se venga atrás en razón de esas soluciones mágicas de corto plazo que muchos actores económicos y políticos tienen en nuestros países. Así que ya sabemos que lo que tenemos la evidencia científica y hay una sensibilidad global sobre la necesidad de actuar urgente y en alta ambición. Muchas gracias, ministro. No, ministro, usted, pues bueno, se nos acabó el tiempo de esta conversación. Yo quería pues recoger esas palabras de ustedes como conclusión y yo creo que podríamos comenzar con esas conclusiones finales. Y es que lo que ustedes han dicho, ya esa hoja de ruta está trazada hace rato, inclusive llevamos más de 20 años haciendo estas construcciones de lo que hoy día tenemos y lo que ha cambiado ha sido efectivamente el ritmo, es decir, tenemos que ya implementarlo de manera mucho más rápido. Hay una nueva sensibilidad que ayuda muchísimo en esa implementación de estas metas, inclusive los mismos objetivos de desarrollo sostenible que traería esa integración también inclusive con el componente de salud, recoger todas las lecciones aprendidas que los países de Latinoamérica venimos haciendo. La cooperación internacional ha sido fundamental en cuanto a lo que ha significado el Reino Unido y ahorita como presidente también precisamente tiene esa gran responsabilidad, inclusive de nosotros mostrar ya estos avances y como ustedes dicen, no cambiar nada, no permitir que cambie, sino también lo contrario, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, los ejemplos que se vienen dando en la inversión también en los sectores económicos y cómo esa recuperación también tiene que basarse, por supuesto,
en entender que tenemos que seguir una ruta verde, que entender que tenemos, por supuesto, una pérdida fiscal muy importante en los sectores, pero también, como lo ha dicho el doctor Pulgar y nuestra secretaria ejecutiva también de la convención, y es que ¿qué realmente significa recuperación? Entendemos que, por supuesto, tenemos una etapa de atención, una etapa de contingencia a la actividad económica, pero que cambió ese concepto también que teníamos nosotros de ese business as usual, y que, por supuesto, eso no lo podríamos llamar recuperación cuando no involucremos necesariamente a la biodiversidad, no involucremos necesariamente a la salud de nosotros los humanos, no transformemos y cambiemos ese relacionamiento con la naturaleza, y que de verdad, inclusive yo diría también de manera esperanzadora, como han sido ustedes las intervenciones que ustedes han dado, y es que esto nos ha traído muchas actividades que cambiamos ya y que muy posiblemente van a continuar. Es decir, nos dimos cuenta que pueden seguir muchas de esas acciones de aislamiento, es decir, trabajo en casa, y nuestras acciones, inclusive actividades económicas nuevas que han surgido también con esta crisis, pues también me imagino que aparecen nuevos negocios, también nuevos modelos económicos en los que también ha generado bastante dividendos, y que, por supuesto, como todos lo sabemos, los dividendos basados en la naturaleza van a ser los mejores, como ustedes lo han concluido, frente a la inversión, que es mucho más barato invertir en la restauración de nuestra naturaleza, en la conservación de nuestra naturaleza. Y, por supuesto, quería también recoger, y que para ese trabajo están las palabras de nuestro exministro Pulgar, en lo que tiene que ver también con la ciencia, lo que tiene que ver con el conocimiento, con la participación efectiva de nuestros jóvenes y de las generaciones futuras. Así que yo quiero nuevamente, pues, agradecer a nuestros invitados. Quisiera, pues, por supuesto, agradecer a nuestra secretaria. Mil gracias por esas palabras inspiradoras. También, por supuesto, a Kate, nuevamente agradecerle a toda la cooperación de Reino Unido frente a eso, decirle que cuente con todos nosotros en esas ambiciones nuevas. Colombia está empujando también con Costa Rica y México, etcétera, bastante de estas coaliciones para que se den esas nuevas ambiciones también, y sobre todo en esta coyuntura. Doctor Pulgar, nuevamente también usted inspirarnos de lo que fue ese liderazgo en esta presidencia, y hoy día desde WWF, cómo nos viene mostrando esos caminos ya ganados, y por supuesto hacia dónde debemos ir. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, Graham, también nuevamente mil gracias por también el BID siempre en Colombia y en los países latinoamericanos ha estado presente, y como usted lo dijo, por supuesto, hoy día aparece una nueva ruta verde en la que esperamos que los sectores continúen, como el sector de transporte, agricultura, energía, etcétera. Y, por supuesto, ministro, nuevamente agradecerle por esa hoja de ruta que trazó Costa Rica para la humanidad, y que, como usted lo dice, no tenemos que nosotros desde esto que ya se discutió tanto en estos años, hemos hecho la tarea en cuanto a mostrar ese camino, y que ahora, por lo tanto, es una gran oportunidad para que a nivel local y a nivel inmediato, mediano y largo plazo, podamos empezar a ver los resultados que ya todos estamos esperando. Así que nuevamente, mil gracias. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias. Buen día. Muchas gracias. 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 A usted. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias, felicidades. Thank you very much. Felicidades. Thank you. Bye bye.